Balanceada para la combustión del isoctano para producir vapor de agua y dióxido de carbono. Luego, suponiendo que la gasolina es 100% isoctano con una densidad del 0.692 gramos sobre mililitro, ¿cuál es el rendimiento teórico de dióxido de carbono producido por la combustión de 1.2 por 10 elevado a la 10 galones de gasolina? Entonces, cuando nos hablan de rendimiento teórico, nos van a hablar de, pues básicamente calcular para un producto clave, que en este caso es el dióxido de carbono. Así que eso es básicamente una estequiometría sencilla porque los efectos de la impureza son despreciables y estamos calculando el rendimiento ideal, es decir, con una eficiencia de la reacción del 100%. Esto hace de este escenario un problema de estequiometría simple, con la única modificación de que será densidad a masa. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación química y balancearla, y posteriormente vamos a resolver la estequiometría por dos métodos, el factor de conversión y por teoremas. Dicho esto, comencemos. Escribimos la fórmula del isooctano líquido que al hacer una combustión implica una reacción con oxígeno para producir, bueno, y ese oxígeno va a estar gaseoso, dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa, que es lo que nos dice que se produce en el texto. Así que este sería el planteamiento de la ecuación. Ahora debemos proceder a encontrar los números estequiométricos correctos. Entonces, tenemos 8 átomos de carbono que entran, necesitaré 8 átomos de carbono que salen. Si tenemos 18 átomos de hidrógeno que entran, necesitaremos 18 átomos de hidrógeno que salen. Pero entonces, como salen en paquetes de A2, entonces vamos a dividir 18 entre 2. Eso me da 9. 9 por 2, 18. Ahora debemos balancear para el oxígeno. Y para ello vamos a emplear una ecuación algebraica. Entonces voy a colocar mientras tanto un número estequiométrico indeterminado, digamos A. Y planteamos la suma 0. Para el oxígeno, 0 debe ser igual A por 2 es igual a 2 veces A. Pero como es un reactivo va negativo. O sea, menos 2 veces A. Más 2 por 8 es igual a 16. Más, y en el otro término tenemos 1 por 9 es igual a 9. Resolvemos esta suma. 16 más 9 es igual a 25. Pasamos menos 2 veces a al otro lado de la ecuación a sumar y sacamos mitades a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, a debe ser igual a 25 medios. Como no podemos tener 25 medios de moléculas de oxígeno porque tener media molécula de oxígeno es inviable, es una imposibilidad, lo que podemos hacer es tomar este 2 y multiplicar todos los números estequiométricos por 2. Así que 2 por 1 es igual a 2. 25 medios por 2 es igual a 25. 8 por 2 es igual a 16. Y 9 por 2 es igual a 18. Con lo cual debemos tener ya todos los átomos en balance. Vamos a revisar únicamente el balance de oxígenos para corroborarlos. Deberemos tener 2 por 25 es igual a 50 átomos de entrada de oxígeno. Miremos cuántos están de salida. 16 por 2 más 18. El resultado es 50. Por lo tanto, tenemos balance de oxígenos. Así que ya tenemos la ecuación balanceada. Lo único que quedaría es la estequiometría. Así que con la estequiometría vamos a comenzar con la técnica clásica de los factores de conversión. Lo primero que vamos a hacer en este caso es escribir el dato que nos dan, que al ser una densidad nos deben estar dando un volumen, que en efecto nos están dando un volumen, 1.2 por 10 elevado a la 10 galones de gasolina, asumiendo que toda la gasolina es isooctano. Así que primero escribimos ese dato, 1.2 por 10 elevado a la 10 galones.
Lo primero que debemos hacer en este caso es plantear la conversión de galones a litros o mililitros. En este caso tenemos que buscar la igualdad teórica, la cual establece que un galón es igual a 3.785 por 10 elevado a la 3 mililitros. Por lo tanto, planteamos ese factor de conversión. Pero debemos tener en cuenta que estamos anidando un factor de conversión químico, que tiene un valor, tiene unidad de medida, pero forzosamente también tiene identidad de sustancia. Así que debemos plantear la identidad de sustancia. Digamos que podríamos utilizar la fórmula C8H18, pero estos números podrían llegar a ser molestos y confundirse con números estequiométricos o valores. Así que esta sustancia la voy a codificar con la palabra iso, de isooctano. Así que la identidad va a ser iso. Entonces tendríamos galones de isooctano dividiendo a mililitros de isooctano multiplicando. Los valores serán, la unidad teórica la tiene galón y mililitro tendrá el valor reportado en la igualdad. Una vez que ya lo tenemos en mililitros de isooctano, podemos plantear un siguiente factor de conversión que me va a vincular los mililitros del isooctano con la masa del isooctano en gramos. Este ratio se resuelve con la densidad que está dada en el enunciado. El mililitro en este caso tendrá la unidad teórica y gramo va a tener el valor asociado de la densidad, 0.692. En ese punto ya lo tenemos en gramos, por lo tanto lo podemos pasar a moles, pero eso implica calcular la masa molar del isooctano. Así que debemos calcular la masa molar del isooctano. Entonces sacamos calculadora y será 12.01 del carbono, que se repite 8 veces, más 1.01 del hidrógeno, que se repite 18 veces. El resultado de dos decimales es 114.26. En unidades de masa molar, que son gramos sobre mol. Una vez que tenemos la masa molar, pues ya podemos hacer ese factor, que iría de gramos de isooctano a moles de isooctano. En este punto, el mol lleva la unidad teórica y los gramos van a estar relacionados al valor de la masa molar. En este punto ya tenemos moles de isooctano, ya podemos plantear el ratio estequiométrico, que iría de moles de isooctano a moles del dióxido de carbono, CO2, que como si es una fórmula sencillita, así la escribo, sin codificarla. En este caso, vamos a plantear los números estequiométricos. El número estequiométrico del isooctano es un 2 y el número estequiométrico del dióxido de carbono es un 16. Finalmente, vamos a convertir a masa. Entonces tendríamos moles de dióxido de carbono dividiendo, multiplicando gramos de dióxido de carbono, lo cual implica que vamos a necesitar también la masa molar del dióxido de carbono. Entonces sería 12.01 más 16, que se repite dos veces. El resultado es 44.01 en unidades de gramos sobre mol. Hecho esto, pues sabremos que el mol lleva la unidad teórica y los gramos van a estar asociados al valor de esa masa molar, 44.01. Con esto completamos la anidación de este factor de conversión y solo queda hacer el análisis dimensional. Entonces, galones de isoctano que multiplican y dividen, mililitros de isoctano que multiplican y dividen, gramos de isoctano que multiplican y dividen, moles de isoctano que multiplican y dividen, moles de dióxido de carbono que multiplican y dividen se cancelan. El resultado se expresará en gramos de dióxido de carbono, que es lo que pretendemos calcular, que sería el rendimiento teórico, y simplemente es operar la aritmética. Entonces, sacamos calculadora y operamos 1.2 por 10 elevado a la 10, mueve a la derecha, por 3.785 por 10 elevado a la 3, mueve a la derecha, por 0.692 por aquí el 1, pasamos al siguiente renglón, por 16 por 44.01.
Divide, abre paréntesis, dividiendo tendremos unos, aquí tenemos un 114.26 por 2. El resultado a dos cifras significativas será de 9.7 por 10 elevado a la 13. Ahora vamos a proceder a resolver este mismo escenario, pero empleando teoremas y axiomas. Voy a comenzar con el teorema que plantearía la estequiometría mol a mol. La cantidad de sustancia incógnita es igual al ratio estequiométrico multiplicado la cantidad de la sustancia dato. Sustituyo del lado derecho cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar. Como lo que me están dando es densidad y volumen en lugar de masa, lo que hago es invocar el axioma de la densidad, su definición. La densidad de una sustancia es igual al cociente que ocurre entre la masa de esa sustancia y el volumen de esa sustancia pura. Si despejara la masa, significaría que esta es igual a multiplicar densidad por volumen. Por lo tanto, puedo sustituir masa por la multiplicación densidad por volumen de la sustancia pura. Ya tendríamos del lado derecho densidad y volumen de gasolina. Del lado izquierdo lo podría dejar en moles del dióxido de carbono, pero normalmente para los rendimientos calculamos en masa. Así que sustituyo cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar. Pero como esa masa molar estaría dividiendo, la paso al otro lado de la ecuación multiplicando, de forma tal que pueda despejar la masa de la sustancia incógnita. Lo único que quedaría es expresar la ecuación de forma que quede elegante, con lo cual alcanzamos el teorema que resuelve este escenario, así que simplemente es seguir la fórmula. La identidad de la sustancia incógnita en este caso es el dióxido de carbono, CO2. El ratio estequiométrico será el número estequiométrico del dióxido de carbono, 16, sobre el número estequiométrico de la sustancia dato, que es un 2, multiplicado por la densidad de la sustancia dato, 0.692 gramos sobre mililitro. Bueno, también es importante definir que la sustancia dato es la gasolina, isooctano. Continuando, la masa molar de la sustancia incógnita, que es el dióxido de carbono, es 44.01. La masa molar de la sustancia dato isooctano es 114.26. El volumen de la sustancia dato es 1.2 por 10 elevado a la 10 galones. Sustituimos galones porque en la definición de galones, al ignorar el 1, sabemos que galón equivale a este valor en mililitros. Por lo tanto, puedo cancelar galones analíticamente y sustituirlo por lo que vale en términos de mililitros. En este punto, completamos el análisis dimensional. Mililitro que divide, mililitro que multiplica se cancela. La única unidad que queda es gramo, unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética, que sería 16 por 0.692 por 44.01 por 1.2 por 10 elevado a la 10 por 3.785 por 10 elevado a la 3. Pero se me olvidó mover el replay. Ahora sí, corrijo. Ahora sí, por 3.785 por 10 elevado a la 3 positivo. Muevo a la derecha, divido, abro paréntesis entre 2, que multiplica a 114.26. El resultado volverá a ser 9.7 por 10 elevado a la 13, que es la misma respuesta que se obtiene empleando la técnica de los factores de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y unidades de concentración. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.